Bien, pues bienvenidos todos. Esta plática muy propia de la Semana Santa. Vamos a hablar de las Pascuas, particularmente de la Pascua judía, porque estamos ahorita en la etapa de la religión judía. Entonces vamos a darle más prioridad a la judía que a la cristiana. Cuando ya entremos a la etapa del cristianismo, este mismo documento lo vamos a usar, pero para el cristianismo, ¿sí? Hoy voy a hacer pocas referencias del cristianismo, que pues las considero muy propias, ¿verdad? Pero la idea es continuar con el acervo judío, que es muy importante, que es lo que hay que demostrar, que las Pascuas cristianas son traídas, vulgarmente hablando, jaladas de la religión hebrea, cristiana, perdón, hebrea judía. Bien, entonces vamos a empezar. Ambas Pascuas tienen como punto de referencia el equinoccio. Muy importante el equinoccio, hermanos. Aquí esto se lo voy a mandar, obviamente, para que no hagan anotaciones. Yo se los voy a enviar ya terminando el evento, obviamente, ¿no? Entonces, aquí yo me acuerdo cuando era niño que le preguntaba a mis padres cuándo empieza la Semana Santa y me decían, pues solamente el Papa lo sabe. Bueno, era un decir, hace más de 65 o casi 70 años, ¿no? Pero de todas maneras, hay que entender que esto siempre ha sido astronómico, siempre ha sido astronómico, ¿ya? Y por ejemplo, aquí estamos en 2021, ya cae el 2 de abril, el año que entra el 15 de abril, ya sucesivamente, ¿ya? Y se puede calcular en cualquier año posterior y anterior a la de hoy, ¿no? Evidentemente, cuando decimos equinoccio, se manejan usualmente dos usos horarios. El uso horario del GMT o el UTC, ¿verdad? Que es universal, obviamente, y el de cada país, de nosotros. Yo, por ejemplo, aquí lo estoy calculando para la Ciudad de México, ¿verdad? Porque pues, hay que poner un punto de referencia. Aquí vivimos y es el punto de referencia. Entonces, el equinoccio cayó en marzo 20 a las 9:37 UTC, pero ya para el horario de México, en ese momento, fue el mismo día, por las 3:37. Recuerden que cuando decimos el UTC-6, significa que hay 6 horas de diferencia, que son las que vemos ahorita, ¿verdad? O sea, 3 más 6 son 9. ¿Sí? Siempre el UTC va por delante para México, ¿eh? Bueno, para toda América. El horario UTC va por delante, o sea, sucede primero en Greenwich que nosotros, por la rotación de la Tierra, evidentemente, ¿verdad? Para poder calcular, aunque ahorita ya no es necesario hacer todo esto, ¿eh? Ustedes ven en internet fecha miércoles de ceniza, no lo da. Fecha jueves santo, no lo da, sin hacer cálculos, ¿no? Esa es, de alguna manera, es la ventaja ahorita de internet, pero también conviene cómo se calcula, ¿no? Entonces, para poderlo calcular, hay que tomar prácticamente 3 meses, febrero, marzo y abril, ¿sí? O sea, la luna nueva se sabe perfectamente bien cuándo fue, que fue el febrero 11 a las 13:06. La luna llena fue el 27 de febrero a las 2:17 y así sucesivamente para marzo y también para abril. Ahora, aquí viene lo importante. Tomen en cuenta que la Pascua cristiana es posterior a la Pascua hebrea. Me refiero en tiempo, en cronología. Pero bueno, pues aquí yo la tengo primero por la importancia del cristianismo en América, ¿no? Pero la Pascua cristiana o Domingo de Resurrección se calcula así, es el primer domingo después del primer plenilunio del equinoccio de primavera. El primer plenilunio después del equinoccio es el domingo 28 de marzo. El siguiente domingo es el 04 de abril. O sea, esto quiere decir que el día 28, como vemos aquí puse 2 meses arriba, si se fijan, marzo-abril, porque compete a 2 meses, ¿no? Entonces, el 28, 29, 30 y 31, que es marzo, obviamente, son los primeros días de la Semana Santa, ¿no? Y para cerrar la Semana Santa, aquí se va a cerrar en abril 1, 2, 3 y 4, que es el domingo de resurrección. Aquí vemos 2 domingos, 28 de marzo y 4 de abril. ¿Sí? Entonces el 28 de marzo es el domingo de Ramos y el abril 4 es domingo de resurrección. Cuando veamos
La religión cristiana, les voy a explicar por qué se llama Domingo de Ramos, por qué la palma, etcétera. Igualmente el Domingo de Resurrección, Jueves Santo, todo eso, que los judíos no lo tienen. Entonces, yo nomás aquí como un dato comparativo, ¿verdad? Se calcula así. Martes último de carnaval es el febrero 16. ¿Por qué? Porque un día después, febrero 17, es miércoles de ceniza, que son 40 días antes del domingo de Ramos. Pues es muy fácil calcularlo. Se calcula el domingo de resurrección, como lo hicimos anteriormente, le quitamos 7 días, que es domingo de Ramos, le quitamos 40 días, ese mes de febrero, ese día de febrero es miércoles, y que sea miércoles, obviamente, es miércoles de ceniza, ¿sí? Entonces, todos los carnavales pueden ser en cualquier fecha, pero ninguno después de febrero 17. Pero ya hemos visto, por ejemplo, en Mazatlán, aquí en México, se ha visto 2 que 3 veces que lo hacen después del miércoles de ceniza, pero ya son de alguna manera, ¿cómo podríamos llamarle? Como un desacato a la religión o posiblemente ¿cómo se dice? El momento de esa ciudad no permitió hacerlo antes del miércoles de ceniza, pero lo religiosamente obligatorio es un día antes del miércoles de ceniza, puede ser el último día de carnaval en cualquier ciudad del mundo. Entonces, sobre esa base, la ascensión del Señor, en este caso para este 2021, va a caer en mayo jueves 13, que son 40 días después de la resurrección. Estos números son muy importantes, ¿eh? 40, ¿sí? Aquí viene el 50, que es el domingo de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la resurrección, domingo de resurrección, ¿sí? Y el Corpus Christi es junio, cae en junio, jueves 3, que son 60 días después de la resurrección. Estos números no están al garete, hermanos. Esto está bien calculado, está bien pensado, tiene su fundamento, indiscutiblemente, tiene su fundamento en la Kabbalah, ¿sí? Bueno, esto sí le vamos a dar importancia porque estamos hablando de la religión judía. Pues, y esto nos va a llevar posiblemente, aparte de hoy, 2 pláticas más para, ojalá, podamos terminar con este paquete, o no sé cómo lo podríamos llamar ahorita, de la religión judía, y luego pasamos posiblemente a la cristiana, que es lo más seguro. Bien, la Pascua judía se llama Pesaj, en judío, en hebreo, perdón, es Pesaj. La semana es del sábado 27 de marzo hasta el domingo del 4 de abril. Recuerden que los días judíos empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del siguiente día. Por eso en los días de la creación, cuando decía fue la tarde, ¿verdad?, del día y la mañana del siguiente día, porque así están los días de la creación, los días del Génesis, ¿verdad? Pues los judíos toman eso, muy respetuosos de la religión, de la Torá, y así es como ellos cuentan el horario de los días, ¿no? Bueno, la Pascua judía dice del 14 al 21 de Nisan. Eso al rato vamos a ver en qué lugar del Éxodo viene todo esto, ¿sí? Del 14 al 21 de Nisan se hace la Pascua judía. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es Nisan? Es un mes, obviamente, ¿no? El primer mes judío, ¿no? El mes de Nisan es a las 14 días después de la primera luna nueva más cercana del equinoccio de primavera, ¿sí? Pues aquí, como ya tenemos estos días, la primavera fue el 21 de marzo, obviamente, pues lo más cercano es el día 13, como luna nueva, ¿eh? Esta es la luna nueva, aquí ve, luna nueva, ¿sí? 13 de marzo, entonces lo más cercano al 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, es el 13 de marzo. Entonces, aquí dice, en la judía, obviamente. Entonces, aquí decimos, el mes de Nisan es a los 14 días después de la primera luna nueva, más cerca del equinoccio de primavera. La primera luna nueva más cerca es el 13 de marzo. 14 días después es el sábado 27 de marzo. No hay duda, vamos 13 más 14 son 27 y cae en el mismo mes, que es
el primer día de Nisan o Aviv. Empieza a las 18 horas. Depende, cuando hay desfasamiento de horarios convencionales, no hay que tomarlos en cuenta, obviamente, ¿no? En este caso aquí tenemos una hora después por el movimiento del horario, ¿no? Y termina el 4 de abril a las 18 horas. Entonces, aquí vemos abajo, son 2 meses, marzo y abril, empieza el día 27, ¿ya? Y termina el 04. Esto es la Pascua judía. Ahora, si se fijan, la cristiana usa la luna llena, o sea, plenilunio, luna llena o plenilunio. Y los judíos usan luna nueva, por eso nunca coinciden, ¿sí? A veces los abarcamos, como hoy, miren, casi vamos a decir, estamos más o menos empatados, pero no se pueden empatar, inclusive como empiezan a las 6 de la tarde, también tenemos ese problema de exactitud, o sea, no son coincidentes, a pesar que en esta semana son bastante coincidentes hablando de esa manera, ¿no? Pero es importante, los judíos usan la luna nueva, cristianos la luna llena, nada más tomar en cuenta eso para poder hacer estos cálculos, ¿sí? Alguien que esté en otro país, como ahorita 2 hermanos se identificaron ahí en América del Sur, pues para ver otros horarios, pues lo vemos en Google, en astronomía.org uso, ¿verdad? Y ahí podemos ver los horarios para todo el mundo. Alguien que quiera saber en su país cuáles son los horarios de UTC o de su propio país, ¿no? La descripción de la Pascua se lee, ahorita vamos a llegar a ella, en Éxodo 12, versículos del 1 al 20, ¿sí? Para México, toda la Semana Santa, hoy es, aunque ya lo dijimos arriba, del 28 de marzo al 4 de abril. Entonces, y aquí están las demás Semanas Santas, o sea, realmente, insisto, como es astronómico, pues ya lo podemos calcular, ¿sí? Ya no hay novedad, ¿sí? Como antiguamente se esperaba que la iglesia lo dijera, ya no, hasta en los almanaques también, etcétera. Antiguos, ¿eh? Estamos hablando más 70, 80, tal vez 100 años, ¿no? Bien. Pero en ambas tradiciones, la cristiana y la judía, hay 3 Pascuas. Las 2 primeras se les da poca importancia, en cambio a la tercera se les da mucha importancia. Depende, también depende porque los judíos también tienen sus fiestas, vamos a llamarles, y su forma de trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, la primera Pascua judía se origina en la historia contada en la Biblia en Éxodo 12, así particularmente el 5 al 14. Hay que leer del 1 al 14, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo estoy cortando más, 5 al 14, de que el Dios Yahvé pasó de largo y no mató a los primogénitos israelitas en Egipto. Recuerden que había 10 plagas. Esta es la 10ª plaga, ¿sí? Que no fue plaga, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a abordar más adelante. La segunda Pascua judía se relaciona a la Pascua con el paso del Mar Rojo en Éxodo 14, de los versículos 5 al 30. ¿Sí? Sí se acuerdan, ¿verdad? Que Moisés sale de Egipto, ¿verdad? Y pasa en el Mar Rojo, etc. El Mar Rojo tiene mucho que ver, porque es Cush, Uz o Cush, ¿no? Ahorita también lo vamos a ver. La tercera Pascua judía es el paso de las tribus de Israel por el Jordán a la tierra prometida. Esto lo vemos en Deuteronomio 34, de versículo 1 al 12. Sí, pues sí, eso ya, por eso también los judíos le dan mucha importancia al paso después del Jordán, que es la tercera Pascua, que es la tierra prometida, ¿no? Todas las Pascuas son de 40 días, por eso se les llama cuaresmas. La cristiana, vamos a mencionarla hoy de una manera ligera, para no dejarla soslayada, ¿verdad? Dice que en la primera Pascua cristiana es el nacimiento del ojo solar, Jesús, desde el 24 de diciembre, previo nacimiento de Jesús, hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Se le considera la iluminación, la sabiduría eterna o todo el acervo, vamos a llamarle, de la sabiduría. Segunda Pascua cristiana es el proceso de la inmortalidad. Empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. Sí, esos 40 días tienen que ver con la inmortalidad. Y la ascensión, que es la tercera Pascua cristiana, empieza el domingo de resurrección y termina el día de la ascensión. Esto poco lo saben, ¿eh? O sea, la ascensión
Siempre hemos tenido duda. ¿Jesús ascendió el mismo domingo de resurrección o a los 40 días posteriores del domingo de resurrección? Hoy no es momento de hablarlo. Sería muy bonito platicarlo, pero permítame dejarlo cuando venga ahora sí el paquete de la religión cristiana y lo vamos a hacer muy extenso, ¿no? Pero eso es importante. La ascensión es diferente en la judía que en la cristiana. Muy diferente, ¿eh? Pero tienden a decir lo mismo. ¿Por qué 3 Pascuas? Esto lo vemos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 14 al 17. Cuando los Elohim, ¿verdad?, en el 4 día de la creación, crearon a la luna, al sol y a las estrellas, ¿sí? A la luna y al sol y a las estrellas también, porque así dice la Torá, y a las estrellas también. Quiere decir que el ser humano, como entidad de luz, porque somos seres de luz, la luz física que vemos nosotros de las estrellas tiene mucho que ver, pero no es exactamente esa, cuidado. No, nuestra luz es todavía otra luz más, vamos a llamarle, más universal, ¿verdad?, o más espiritual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que resolver aquí en el plano físico, todo el trabajo de la luz lunar y luego todo el trabajo de la luz planetaria, solar, pero planetaria, o sea, la luz de la noche de los planetas. Y finalmente, la luz de las estrellas, que es el zodiaco. Entonces, el ser humano tiene que desarrollar esas 3 etapas. Bueno, pues estas 3 etapas se les llama Pascuas, precisamente, o pasos. Es lo mismo, ¿eh? Paso, Pascua, pues hay que pasar, ¿no? Pero también pasar viene de paz, con Z, P-A-Z, paz, tener paz. Ar es Ur, que es la luz. Necesitamos paz en la luz y para ello necesitamos pasar. Eso es una manera de interpretar estas Pascuas. Y las 3 Pascuas, para hacerlo breve, aquí está escrito, se lo van a leer ya después en casa, con más tiempo, ¿verdad?, porque esto yo se lo voy a enviar, obviamente. La primera Pascua es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es leer afablemente todo el contenido de nuestra memoria neuronal. Todo el contenido de nuestra memoria neuronal, donde está toda la estirpe de la columna B, que es el reino mineral, vegetal, animal, homínido, hasta el cromañón. Hasta ahí vamos a llamarle ahorita memoria terrenal. Y la memoria celestial, o sea, la que nos dio alguien, bueno, hablando de la religión judía, los Elohim, esa memoria que nos dieron los Elohim, esto lo podemos leer en el Génesis capítulo 2, versículo 17, ¿sí?, que se llama Neshama, es el alma, vamos a llamarlo universal. Neshama es el alma universal. Ya cuando baja a nosotros, se llama Nefesh Hayah, o Nefesh Hi, o sea, la vida de Nefesh, que es alma vital, la del cuerpo, la que le da ánimo al cuerpo, ahora sí, de la columna B, o al cuerpo celestial, perdón, terrenal. Es lo mismo. Entonces, la iluminación es eso, leer afablemente, o sea, con toda su exactitud y nitidez, ambas memorias, la terrenal y la celestial. Y ahí nos vamos a dar cuenta realmente todo lo que le ha sucedido a la humanidad, ¿sí? Si fue intervenida por dioses o si no fue inclusive, si el pitecántropo, bueno, perdón, mejor lo manejo de otra manera, si el antropoide de 48 cromosomas cambia a australopiteco de 46 cromosomas, la pregunta es, ¿quién le quitó esos 2 cromosomas al antropoide para convertirlo en australopiteco? Eso no tenemos respuesta científica, porque es difícil, ¿no? Es como regresar el tiempo y ver qué pasó, pues no se puede. Pero la naturaleza, la antropología, la etnología, no nos permite, no nos ayuda todavía a entender bien este fenómeno, vamos a llamarle accidente, si gustan, este accidente de antropoide a australopiteco, y después el australopiteco, eso sí, 4.2 millones de años, se convierte en pitecántropo, después de pitecántropo neandertal. Claro, se llaman aféresis,
intermedianamente había otros cambios también ahí de desarrollo y progreso, etcétera, hasta llegar al Cromañón, ¿sí? El Pithecanthropo de Pekín, no, ese sí no fue tocado, ese se quedó a que se desarrollara solo prácticamente. Pero el de Cromañón sí, el de Cromañón, ¿verdad? Que tenía escasamente 54.000 años, le hacen un cambio estrepitoso. Alguien, vamos a dejarlo ahorita así, ya lo hemos dicho en Busca lo Sagrado, que es esta plataforma que estamos usando ahorita desde los egiptos. Yo sustento que fueron esos hijos de los dioses o Anunnakis, extraterrestres, entidades galácticas, si ustedes gustan, ¿verdad? O solares de nuestra Vía Láctea, ¿verdad? Ellos lograron que el Cromañón en 54.000 años, ¿verdad? Algo le hicieron para que convirtieran al hombre moderno que nosotros en escasamente 11.500 años hemos llegado a estos niveles. Pero eso lo podemos leer, a pesar que los libros sagrados, la misma antropología egipcia, que ya le hemos versado bastante amplio aquí, y también la mesopotámica, donde vemos claramente que hay cosas que no hizo el hombre. El hombre no hizo muchas cosas de las que hoy están evidentemente como testimonios, y nosotros realmente tenemos que buscar realmente. ¿Y dónde vamos a buscarlo? En el cerebro. El cerebro tiene la memoria necesaria o suficiente para comprender toda esta evolución de la creación, ¿sí? Por eso se llama evolución, viene de Eva. Lución, hay que lucir a Eva. Evolución, Eva, lucir. Hay que lucir a Eva. Porque la Eva mitocondrial es la que da el gen racial, ¿verdad? Todo va checando lógicamente y debe de checar, ¿no? Pero ahí no tenemos problemas casi muchos, porque decimos, bueno, vamos a leer la memoria neuronal. Los orientales tienen un sistema de meditación para esa lectura, los occidentales otro tipo de meditación para la misma lectura, etcétera, etcétera, que ya lo hablaremos en otros paquetes o en otras formas, ¿verdad? En fin, lo que sigue es más complicado, porque se llama inmortalidad. Ya lo vimos en esta plataforma En Busca de lo Sagrado, tanto con los egipcios, cuando leímos o escudriñamos un poquito el libro de los muertos, el Pimandro, también el Enuma Elish de los acadios, si ustedes se acuerdan, la inmortalidad. La inmortalidad está escrita prácticamente en todos los libros sagrados, pero solares. Solares, llámense que hayan tenido un ojo solar, nacidos de una virgen, todo, etcétera. Así rápidamente sería que Horus, Krishna, Jesús, Gilgamesh, Viracocha, Huitzilopochtli, Ugnapu, todos esos logos solares, ¿verdad? Tienen que ver con la inmortalidad, ¿sí? Bien, pero sigue siendo un tema muy complicado, porque hoy en ciencias ocultas, ¿verdad? La inmortalidad está de alguna manera reservada a lo que le llamamos alquimia. Entonces, en la alquimia, igualmente, tenemos muchos escritos, pero siempre con la duda de que estas entidades, por ejemplo, Saint Germain, que haya sido un inmortal, ¿ya? O Pico de Mirandola, o Pernell, la pareja de Nicolás Flamel, etcétera, etcétera. Hipatia, cuando dicen que Hipatia también fue una inmortal, bla, 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 bla. Y hay que aceptarlo. La inmortalidad es un problema por su falta de testimonios, ahora sí, fehacientes. Son escritos que tenemos que casi siempre sigue quedando la duda, pero nuestra obligación, vamos a llamarle como instructor, es mencionar que la inmortalidad es una condición, es una pascua, es un paso que tenemos que hacer para lograr la tercera pascua que se llama ascensión. La ascensión es ascender de este plano, todos estamos ahorita, hay que ascender, ¿ya? Pero no con el cuerpo físico, que es donde vamos a trabajar ahorita, porque la ascensión cristiana es muy diferente a la ascensión judía, ¿no? O sea, es diferente, todos tenemos que darle un cierto tipo de crédito. Pero vamos a hablar de la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Cuando una persona termina su evolución en este plano físico, termina su evolución y tiene que continuar. Es decir, la primera paz de iluminación ya la pasó, se va a inmortalidad, ¿ya? Aquí puede tardar 200, 300, 400 años. Eso es lo difícil de creer, que puede vivir aquí en un cuerpo lógicamente perfecto, cuyo metabolismo es perfecto,
su anabolismo y catabolismo están así controlados perfectamente bien, puede mantenerse por muchos años, no tiene por qué estar más de los años, o sea, no es a voluntad, sino es un proceso de evolución. Hay personas que trascienden o ascienden más bien, casi lo mismo, ascender que trascender, pero ascienden a los 300, 400 años o algo así. Pero muy difícil que en menos de 100 años haya una ascensión, muy difícil. Muy difícil. Si Jesús ascendió a los 33 años es por un número cabalístico, independientemente a su testimonio de la existencia de Jesús, que está muy cuestionada. Pero bueno, eso no importa. Aquí lo que importa es que el 33 es terminar con el árbol de la vida, con sus 32 senderos. Ya, sí se acuerdan, ¿verdad? Que tiene 10 senderos principales, 22 secundarios y el 33 pues, está fuera del árbol. O sea, se va, vamos a llamarlo así. ¿A dónde? Como él dice, del Padre vengo y al Padre voy. Lo mismo nosotros. En la ascensión vamos a interpretarlo igual. Del Padre vengo y al Padre voy. Así de fácil, ¿eh? Entonces, esas son las tres Pascuas, ¿sí? Aquí lo explico obviamente de una manera o de otra, ¿no? Ya en la tercera Pascua, nomás como una especie de abundancia, es que muchos le llaman diferentes. Y esto rápidamente lo voy a decir porque uno le llaman paraíso, nirvana, campos elíseos, Edén, cielos, Jerusalén celeste, templo etéreo, templo de la Nueva Jerusalén, en fin, tiene varios nombres. ¿Pero por qué? Porque hemos visto que el ser humano, ahora sí, muy, como decimos aquí en México, muy Juan Camaney, o sea, o sea, se van a iniciar Egipto, quien haya sido, llámese Abraham, Moisés, si quieren, Pamba Zambaba, quién más, Herodoto, Hesíodo, etcétera, cualquiera que se iba a iniciar Egipto, ¿verdad? Pues regresaba a su tierra, también los mesopotámicos, los acadios, con toda seguridad también se iniciaron en Egipto, ¿verdad? Regresan a Acadia, en mi ejemplo de ahorita, y hacen su propia religión. Y no les dicen, vengo de Egipto, me inicié en Egipto, no, soy un iluminado, claro, y está correcto. Ya después de la iniciación y entran a esos estados superlativos de la conciencia, ya están iluminados. Y sí dicen, está bien que lo digan, soy un iluminado, ¿ya? He visto a Dios y soy fulano, etcétera, traigo esta religión o algo así. Son mis palabras tal vez muy simples, pero trato de decir, se apropian de esa información y generan una religión que se llama endémica de su lugar de nacimiento, casi todos. Por eso cuando decimos Unapu es de los mayas, cuando decimos Huitzilopochtli, pues es aquí del náhuatl, Viracocha, pues es del Perú, Horus, lógicamente que es de Egipto, en fin, Krishna, pues lógicamente de la India, en fin, me explico. O sea, cada quien manda endémicamente hablando un lugar de origen donde generan una religión, pero son iguales. Todas las religiones solares son iguales. Sí difieren de las lunares, que ya hablaremos cuando entremos al budismo, lógicamente que vamos a entrar evidentemente a las religiones lunares, ¿no? Yo creo que después de esto vamos al budismo con toda seguridad, porque el cristianismo está después del budismo. Bien, entonces aquí lo que importa ahorita entender es por qué hay varias religiones, ¿ya? Pero todas se apegan prácticamente a lo mismo, ¿sí? En busca de lo sagrado, que es esta plataforma que estamos haciendo ahorita, buscamos la manera de entregarles a ustedes textos que son copiados, obviamente, son copiados de los libros sagrados con algunos comentarios como los que ven ahorita aquí, ¿ya? Esto que está en rojo es mío, obviamente, bueno, pero son comentarios, ¿ya? Pero lo demás son textos que se respetan su escritura original, ¿no? Por lo tanto, sobre esta base hay que ir demostrando, ¿ya? El origen, ahora sí, el origen de todas las cosas y cómo se fueron desarrollando a través de los tiempos, ¿sí? Pero todo el origen lo hemos estado sustentando desde la primera etapa, estamos en la 13ª, hoy es la 13ª en busca de lo sagrado, pero desde la primera le estamos diciendo que en Egipto es la cuna de los dioses, es la cuna de la sabiduría eterna, pero como estaba bajo tierra herméticamente cerrada, hasta ya dijimos que 1814, 1854 empezó a salir la información de Egipto,
en esta época nueva. Y fue cerrada en la dinastía 15, lo hemos repetido muchas veces, para que vean, 1500 años antes, más 1800 después, o sea, 3300 años, no había información egipcia a la vista, públicamente a la vista, pero ya estaba el pimandro así como se dice, en uso público, ¿sí? Pero poca importancia porque el Vaticano y los judíos, pues lo quitaron de la ruta del estudio y de la investigación, ¿no? Pero ya ahorita pues ya estamos regresando y nos estamos dando cuenta que Egipto hoy tiene la información más antigua de todas las religiones, ¿sí? Y sobre todo esta, ¿cómo se dice? Se llama lexicología, pero este modelo, ¿no? Este modelo de escritura espiritual, o si quieren filosófica, teúrgica o teológica, ¿verdad? Es increíble. Más de 5000 años. Todo lo que hoy tenemos es increíble, ¿no? Bueno, ese es así un preámbulo, ¿no? Pero ¿por qué son 3 Pascuas? Esto sí es de los judíos, ¿eh? Dice, para finalizar, interpretemos Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recuerden que todos los libros sagrados están escritos en metáfora. Y al decir eso, metáfora, hay que buscar el entendimiento adecuado, con la misma intención de la cual fue escrito. Pero pues si esto lo escribió Moisés, tendríamos que preguntarle a Moisés, oye Moisés, pues mi interpretación está correcta, incorrecta, estoy cerca, estoy lejos, etcétera, y no tenemos esa oportunidad. Pero si vemos que los rabinos, no todos, pero varios de ellos, difieren en la interpretación de esto, pues también nosotros decimos, bueno, pues entonces, ¿cuál es la verdadera interpretación? Igualmente la que yo les voy a dar, que se los he dado a mis alumnos y todo, bueno, yo lo voy a dar de nuevo, para que lo estudien, no para que lo acepten, tampoco para que lo rechacen, no es prudente rechazarlo, tampoco aceptarlo, es prudente a primera instancia, si uno no está versado, ¿no? Pero son 120 años, porque 120 entre 3 da 40. Y ya hemos visto desde el principio ahorita, en esta noche hemos visto que son 3 Pascuas, 3 Cuaresmas, por lo tanto son 120, vamos a llamarle números, ahorita. Pero aquí dice que años, porque lo lógico, habría que ponerle años. Si ponemos 120 días, pues no, imposible, ¿verdad? Y si ponemos siglos, menos. En cambio, cuadra más o menos bien 120 años, porque pues ahorita hablar a alguien de 100 años, pues más o menos es muy comprensible. Y 120, hay muy poquita gente que llega a 120 años. Pero estos no son 120 años de vida. Estos son 3 Pascuas o 3 Cuaresmas que nos van a dar 120 eventos o niveles de conciencia en 3 Pascuas diferentes. Pascua va de nuevo, tenemos 40 formas de evolucionar. Bien, este es el origen, ¿sí? Fíjense dónde está en Génesis, capítulo 6, versículo 3. En el versículo 10 empieza, esto es de Noé, ¿eh? O sea, es ya previo al diluvio, ¿no? Previo al diluvio se genera esta información. Ya después del diluvio, pues ya vienen más cosas que tenemos que ver en la religión judía en otros momentos, ¿sí? Bien. Otra manera de respaldar esto se refiere a los 120, dice en total 120, ¿sí? Que ya quedamos que no son años, son estados de conciencia, ¿sí? Y vamos a verlo de esta siguiente manera. Que no es una sorpresa para varios de ustedes, porque lo hemos hecho varias veces, ¿no? Dice, el árbol de la vida tiene 10 sefirot, pero la luz está contenida en 9 de ellos nada más. O sea, de Keter a Yesod, esos tienen luz, ¿sí? Luz propia e independiente, sin materia. Malhut, ¿sí? Malhut es Guf. Ahí sí tenemos esta misma luz que estamos hablando, estas 9 luces, cuando se inmersen o inervan en la humanidad, se llama Guf, ¿sí? Pero eso está en Malhut. O sea, Malhut, hagan de cuenta que es un campo de desarrollo de la humanidad, desarrollando esta parte material, o sea, los reinos mineral, vegetal, animal, homínido, aunque ya no somos homínidos, pero todavía tenemos nosotros
memoria homínida, ¿verdad? Entonces estamos desarrollándola en este plano físico, ¿verdad? Pero, ahí viene el pero bonito, pero con un programa divino que se llama Nefesh Hayah, o los Nefelim, que viene precisamente en el capítulo 6 del Génesis. Ahí vienen los Nefelim, que se traducen como gigantes por alguna razón. O sea, así está traducido. Gigantes no de tamaño, ahí no hay una confusión, que dicen que ha habido muchos gigantes, esqueletos, pero no hay ninguno en un laboratorio el día de hoy. No hay ni un hueso de un gigante conservado en un laboratorio o en un lugar, en un museo, donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que los esconden, los destruyen, para que no sepamos. Con todo respeto, para mí es un cuento. Pero bueno, a lo mejor que es cierto, digo, pero es un cuento, ¿no? Pero lo importante es esto, no hay testimonios de ello. Pero en cambio, gigantes, si lo entendemos como una entidad como nosotros, muy grande, pero no de tamaño, de evolución, de pensamiento, ¿sí? De pensamiento. Entonces, ahora sí, el Cromañón tenía un nivel de pensamiento y desarrollo, y el hombre moderno, otro, porque les voy a repetir, en 54,000 años el Cromañón hizo demasiado poco. Digo, mucho para un Cromañón, sí, pero para un criterio actual, el Cromañón en 54,000 años, pues, casi nada, ¿no? En cambio, hace 11,500 años para acá, vean todo lo que hemos hecho. ¿Ven la gran diferencia? Tremenda, tremenda, muy difícil hasta de compararla, ¿no? Entonces, a eso se le llama gigante o nefelim, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Bien. Pero vean lo que sigue. Dice, entonces la luz está en 9 de ellos, porque, como decimos aquí, mejor no tiene luz propia, según la tradición, ¿sí? Bien. Ahora veamos esto que, pues, es de alguna manera sorprendente, ¿no? Si multiplicamos estas 9 sefirot por los 4 mundos, nos dan el número 36, ¿sí? 9 por 4, 36, ¿sí? Aquí está el 36. Y la extensión matemática del 36, ¿verdad? Lo que sigue aquí, es lo que dice aquí. Pues no quise poner todo porque imagínense, me lleva 2 renglones tal vez, ¿verdad? 1 más 2 más 3 más, etcétera, más 34 más 35 más 36 es igual a 666. Estas, queridos hermanos, son las 3 Pascuas, son los 3 Tiferet, los 3 logos solares que necesita esta humanidad para regresar siempre se singulariza al creador, pero si leemos bien desde los egipcios, el Pimandro, me refiero, el Enumalish, la misma Torah, son los Elohim, es plural, los dioses, ¿verdad? Entonces cada 6 es una Pascua, o bien un árbol de la vida. Son 3 árboles de la vida. Nuestra configuración cabalísticamente es de 3 árboles. Ahorita los vamos a mencionar un poquito después, ¿eh? Aquí lo importante es ver que este 666, por alguna razón, que es comprensible, ¿no? Se nos ha traducido en el Nuevo Testamento como una aparente bestia y como una aparente Baphomet, pero sí es posterior, ¿no? La Biblia no lo dice, ¿eh? Pero sí, en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, sí nos habla del 666. Pero el Vaticano vamos a llamarle, no es difícil entenderlo, ¿eh? Se preocupó por ocultar ingeniosamente este número. ¿Por qué digo ingeniosamente? Porque este número nos va a dar a nosotros la puerta, la novena puerta, por cierto, ¿verdad? 6 por 3, 18, 8 y 1 es 9. O sea, esta novena puerta que es Yesod, para poder abrir, vamos a llamarle este claustro, en la cual estamos metafóricamente encerrados, tenemos que salir de aquí, necesitamos el 9 que es Yesod. Yesod, Yud es fuego, que son 3 fuegos, Sod es secreto en hebreo, es el secreto del fuego de 3 niveles, 3 Pascuas, 3 árboles, 3 cuaresmas, etcétera, ¿sí? Todo esto está bien amarrado, ¿eh? Aquí, y de veras, con todo respeto, no hay mucho para dónde moverse, ¿eh? Estas son las cuaresmas cristianas, que la vamos a dejar para otro momento. La judía. Pues resulta que estos 120 años, en la misma Torah de Moisés, ya en el Deuteronomio, ¿ya? Pero leemos en los 5 libros, leemos que Moisés vivió
27 años en Egipto. ¿Pero qué es 27? Vean que, se los adelanto, pues lo hemos dicho varias veces, la metáfora. No nos vayamos, ahora sí, como se dice, literalmente escrito, porque no vamos a llegar a ningún lado. Hay que verle la parte metafórica a estos sagrados escritos. El 27 es 9 por 3. ¿Qué es 9 por 3? 27. ¿Qué es 9? De Keter y Yesod. ¿De cuántos árboles está configurada esta humanidad? De 3 árboles, ¿sí? Que por cierto se los voy a adelantar, porque no sé si ya lo brinqué, pero tomos conviene que se los adelante. De los 4 mundos que mencionábamos ahorita hace momento, de la Kabbalah, de estos, de los 4 mundos, que es el mundo de Atzilut, que tiene que ver con las entidades intergalácticas, el mundo de Briah, que tiene que ver ya en nuestra Vía Láctea, sobre todo en lo que se llama Maslot, que es el zodiaco, Jomaj en Briah, para los que saben Kabbalah o les gusta la Kabbalah, sería el segundo mundo. El tercer mundo se llama Yetzirah, o el mundo de la formación, donde está la inmortalidad, y el cuarto mundo de Asia, que son las 7 iglesias de Asia, que es este mundo físico, ¿no? Pero de estos 4 mundos que estoy mencionando, hermanos, el atzilútico, como es intergaláctico, en nuestra carne, nada más hay 3 mundos, son de los que estamos hablando ahorita, ¿no? Este, o sea, ciertamente es carne, o sea, nuestra carne nada más tiene 3 mundos, ¿verdad? Por lo tanto, 9 por 3, 27 en Egipto. Pero aquí Egipto, ya, también se acuerdan que les dije por ahí 2, 3 veces, cuando yo estuve yo en el Cairo, hablé con un doctor en historia, ¿verdad? Un doctor en historia en el Museo del Cairo, ¿verdad? Donde él dice con toda la sabiduría musulmana, él por cierto, dice que ellos no tienen registro de ningún tipo, ni en piedra, ni en papiro, en ningún tipo, registro que Abraham, bueno, Abraham, porque Abraham entró a Egipto, entró como Abraham y salió como Abraham. En cambio, Saraí entra como Saraí y sale como Sara. Eso ya lo explicaremos, yo creo que en la próxima conferencia, ¿sí? Pero lo que voy es de que decía este doctor, ¿verdad?, que no hay testimonios que Abraham ni Moisés haya estado en Egipto. Es más, ni los esclavos. O sea, fíjense, no estoy diciendo que haya mentira en la Torá, no, no. La Torá dice verdades, pero increíbles, pero son metafóricas. Hay que traducirlas, hay que entenderlas para poderle sacarle el verdadero sentido, sobre todo funcional, porque esto funciona, ¿eh? Funciona bien. Porque Egipto va a representar la sabiduría eterna. Por eso dice que es la cuna de los dioses, ¿no? Hay toda la sabiduría que hoy tenemos en todas las religiones viene de Egipto. Por lo tanto, ahorita vamos a traducir que 27 años en Egipto es la iniciación psicológica. O sea, que tenemos toda la información de la creación. Entonces, Moisés tuvo 27 años en Egipto y 13 en Madián, ¿sí? Ah, bueno, pues aquí ya lo podemos. Madián es donde está Séfora, donde encontró a Séfora y sus 6 hermanas, etcétera, ¿no? Y Yetro, el padre o el suegro, ya después de Moisés, ¿no? Pero 13 años va de nuevo. Hay que verlo metafóricamente. O sea, él encuentra la manera de ser inmortal. 13 es muerte, ¿eh? La manera de ser inmortal, ¿sí? Entonces, 27 es la sabiduría y 13 es la manera de alcanzar la inmortalidad, ¿sí? Bien, se casa con Séfora, ¿verdad? En Cush. O sea, él vivió en Cush 40 años. Entonces, ahí está Séfora, a las orillas del Mar Rojo, donde nace Séfora, ¿sí? Es una metáfora, que es el Mar Rojo. El Mar Rojo lo vamos a ver ahorita, más adelantito. Ah, pues aquí en el siguiente párrafo, la 10ª placa. Pero permítame para darle un mejor enfoque a esto. Entonces, Séfora tiene que ver con Sefirá, tiene que ver con esfera, tiene que ver con esfínter, ¿ya? Y tiene que ver con la creación femenina, ¿sí? Entonces, estos 40 años en Q, se puede pronunciar Qs, ¿eh? No hay ningún problema. C-U-S, ¿eh? Se puede pronunciar sin ningún problema. Pero más hebraico es Cush, ¿sí? ¿Ya? Pero el mar, a la orilla del Mar Rojo, o sea, todavía sin cruzarlo, obviamente, ¿no? Pues obvio, todavía
todavía no lo cruza ya en los siguientes 40 años en el desierto. Pero aquí lo que hace es que regresa a Egipto, Moisés regresa a Egipto, hace todas las 10 plagas, etcétera, después ya lo persiguen, o sea, el faraón se rinde, vamos a llamarlo así textualmente, se rinde y se va Moisés con todo su pueblo, y pasa por Cush. Entonces, para irse al desierto, tuvo que abrir el Mar Rojo, ¿verdad? Pasan los judíos, pero no pasan las huestes egipcias. Esto no existe históricamente, no hay nadie, la historia no apoya esto para nada, pero la metáfora sí. La metáfora sí que es parte de nuestras conferencias, parte de nuestro estudio, de hurgar, buscar qué sentido funcional consciente tenemos que darle a todo esto para que funcione. Entonces, los segundos 40 años, porque los primeros hay que sumarlos, 27 en Egipto y 3 años en Madián. Entonces, y estos son los primeros 40. Los segundos 40, pues evidentemente son estos, ¿no? Y los últimos 40 son estos. Ahí tenemos 3 por 4, 12, 120. Se cumple, ¿sí? Bien. Pero vamos a ver qué pasó aquí en la 10ª plaga, porque es la que verdaderamente va a dar la pauta de la liberación del pueblo judío. 10 plagas quiere decir que cada sefirá de las 10 sefirot del árbol de la vida, pues tiene una plaga, ¿sí? Entonces, esta es la última plaga, la 10ª. Alguien la quiere poner en Keter, otros en Malhut. Yo la pondría en Malhut, ¿sí? Pues obvio, ¿no? Pero bueno, no es obvio, quiero decir, para mí es muy obvio, porque llevo muchos años estudiando esto, y pues ya sé que en Malhut es donde tenemos que liberar al cuerpo material, ¿no? Pero vean cómo se salva uno. Dice, no me puse lo rojo, porque miren que es largo, ¿eh? O sea, aquí en Éxodo 12 es del versículo 5 hasta el 14. Miren, para no leer todo esto, que es muy bueno, ¿eh? Vale la pena, porque tiene una metáfora muy hermosa. Pero ahorita, como estamos hablando de las Pascuas, ayúdenme o tolérenme a irnos más rápido. Pero ya en la próxima conferencia ya vamos posiblemente y lo más seguro a hablar más puntualmente de esto. Pero miren lo que sucedió. En uno de sus dictámenes del ángel, porque así le llaman, el ángel de Israel, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en las jambas y en el dintel de las casas en que la han de comer. Esto es una metáfora hermosísima, ¿sí? Porque para algunos pues, es la casa donde estaban los judíos. Pero dice, más adelante dice en uno de los versículos que cuando pasaba el ángel y veía que no había en las jambas, o sea, los dinteles, jamba es como columnas de la puerta, el dintel es el que está arriba. O sea, entre las jambas y el dintel, pues es el marco de la puerta. Entonces, si no estaba pintado el marco total de la puerta con sangre, la orden era matar a todo primogénito, tanto humano como animal. Así dice, aquí más abajo. Ahí viene, ¿no? Entonces, obviamente que al hijo del faraón, pues le llega, pues, no estaba pintada el marco y por lo tanto le llega la plaga y se muere. El doctor en historia, por cierto, historia y filosofía e historia, dice, no, mira, para nosotros, porque él era musulmán, ¿no? Dice el padre Ibrahim, ¿no? Y también el profeta Moisés, muy respetuoso, ¿eh? Dice, no, bueno, mira, eso no existe en nuestra historia porque no hay un testimonio. No encontramos un lugar, ya sea de piedra, de papiro, de lo que sea, no encontramos un lugar que nos ayude. Bueno, ni la palabra, ni el nombre de Moisés está escrito, menos el de Ibrahim, el padre Ibrahim, porque era muy respetuoso en su pronunciación también, ¿verdad? Y entonces, si no había historia fehaciente, pues entonces esto lo vamos a dejar a la metáfora, a la interpretación metafórica. Eso es muy importante, hermanos, la interpretación metafórica. Pero igual, mi interpretación no se puede garantizar. Tampoco la del rabino fulano, tampoco del rabino sultano, ni del papa, de nadie, porque son interpretaciones prácticamente personales, ¿sí? Pero cuando uno ya empieza a ligar
varias religiones y filosofías, modelos iniciáticos, y hay una suma de coincidencias muy convincente de qué quiere decir la sangre en el dintel, ¿sí? O en las jambas, ¿sí? Entonces, aquí no se apoya la alquimia moderna, ¿verdad? Que las jambas y el dintel tienen que ver con las piernas, ¿verdad? Y el dintel, lógicamente, que es el falo, ¿verdad? Esto es una proposición de varios, ¿eh? O sea, no es un invento para ser estudiado, más que denostado, hay que ser estudiado, que esto quiere decir que aquella persona que esté trabajando sexualmente la sangre obviamente es que se va a ser salvado. Y los que no, pues van a morir y nacer con sus hijos, nietos, bisnietos, seguir lo que se llama la metempsicosis o bien el desarrollo de la humanidad, ¿sí? Pero esto sí lo subrayé todo porque la 10ª plaga, gracias a esta 10ª plaga, hablando de esa manera, gracias, ¿verdad? Obviamente que se libera el pueblo judío, ¿no? Esto lo vamos a ver en la cuestión cristiana, pero vean la diferencia en el cristianismo, que son más abundantes, mucho más abundantes en la gematría de este tipo, ¿no? O sea, el miércoles de ceniza son 40 días antes del domingo de Ramos, son los 4 árboles de la vida, 4 por 10. 42 días antes del miércoles de Pascua es el 21 par de cromosomas. 46 días antes del domingo de Pascua, 23 par cromosomático. Esto leanlo en sus casas, ¿no? Pero así rápido, ¿no? El domingo de Ramos, pues son 7 días antes del domingo de Pascua, los 7 cuerpos, evidentemente. El domingo de Ascensión son 40 días después del Viernes Santo, los 4 árboles de los 4 sefirot. Voy muy rápido, pero lo vamos a ver en el cristianismo. El domingo de Pascua de Pentecostés, por eso se llama Pentecostés, de 50, Pente 5. ¿Sí? 50 días después del domingo de Pascua, quinta esencia o los 5 árboles, ¿sí? Y ya, incluyendo los crepos, obviamente, para poner el quinto árbol, ¿no? Pero vean qué curioso, el domingo de Corpus Christi son 66 días después del Jueves Santo, que es el 666 que estamos platicando. Y el domingo sagrado Corazón de Jesús, último domingo del mes de junio, la mitad de los 12 meses, el 6 de nuevo. 12 meses es 2 por 6, ¿verdad? O sea, todo esto es increíble, ese juego metafórico que se usa repetitivamente, ¿verdad? Eso ya leanlo en casa, ¿sí? Repetitivamente, pero que nos lleva siempre a hacer coincidencias que son muy, muy importantes. Estas partes cristianas, si ustedes me permiten, aunque ya le he dicho 3, 4 veces que lo voy a dejar para la plática del cristianismo, pero yo siento por ser Semana Santa, lo que significa y dónde está el comparativo y la consonancia de varias dudas, sobre todo del 12, ¿sí? Recuerden que 12 por 3 son 36, o sea, 12 se refiere al zodiaco, obviamente. En los 3 mundos son 36, y ya dijimos que la suma, se llama la suma progresiva del 1 al 36, son 666. Entonces, en el cristianismo son un poquito más, pues le dieron, vamos a decirle, le dieron otro tinte, ¿cómo se llama? No tinte, otra dirección, ¿no? Como modelo, porque dice que el único evangelista que cita a los 12 apóstoles es Mateo, que sí conoció a Jesús hablando bíblicamente, ¿no? Los cuales son Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Hasta ahí son los 12 apóstoles, ¿sí? Bueno, pero Judas Iscariote sale en la Eucaristía, ¿ah? Y se cuelga en una encina, ese ya tiene su metáfora, que ya la ampliaremos en su momento, ¿verdad? Y en Hechos 1, 23, 6 se determina que Matías sea el sustituto de Judas Iscariote. Pero no es cierto, porque pasa el tiempo y nominan a San Pablo, o sea, el Saulo de Tarso, ¿verdad? Lo nominan como el apóstol 13, perdón, 12, ¿no? Y Matías es ignorado, como lo digo yo aquí, ¿verdad? Matías es ignorado. Pero
para un buen investigador hay que dejar a Matías. Y no es porque lo ha hecho Mateo, porque Mateo es el apóstol, ¿verdad? Y para algunos creen que es él, pero no es eso. Matías viene de Mat, con doble A, Mat, si yo pongo aquí Mat, significa en egipcio verdad. Tías, que es Teos, es la verdad de los dioses, Matías. Ese es el que, hagan de cuenta, el sustituto, pero ignorado. Tiene su detalle, ya lo veremos en su momento, ¿sí? Pero en la Eucaristía, previo a la cena llamada Eucaristía en Mateo 26, y comiendo ellos, dice, comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. En el 27, y tomando el vaso y hecha las gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta sangre tiene que ver con la sangre del dintel y las jambres, ¿sí? O sea, lo que nosotros le llamamos el marco de la puerta, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ¿cómo hay que interpretar esto? Que Jesús tiene en nosotros, dentro de nosotros, porque está dentro de nosotros, una parte material que es el pan y otra parte inmaterial que es la sangre. Dicho de otra manera, para los que les gusta la alquimia, ¿verdad? El pan va a representar al mercurio de los filósofos, pero al revés, el azufre de los filósofos y la sangre, el mercurio de los filósofos. Para aquellos que les gusta la alquimia, ¿eh? Y los que no, pues no pasa nada, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las 7 iglesias? ¿Se acuerdan que ya lo leímos tanto en el libro de los muertos como en el Unumalich de los 7 gobernadores, en el Pimander, perdón, en los 7 gobernadores? Estos 7 gobernadores son los 7 chakras, son estas 7 iglesias de Asiaj, que viene lógicamente en el Apocalipsis, ¿no? Son los que tenemos que trabajar, son los que tenemos que resolver, ¿no? Por eso las 7 palabras tienen mucho que ver lo que se llama la resurrección. Porque esto ya estamos hablando cuando ya está en la cruz, ya prácticamente ya saliendo de aquí lo vemos en la número 4, ¿verdad? Cuando dice Eli lama sabactani, ¿verdad? Fíjense, muy mal traducido, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso, en primer lugar, créanmelo, eso sí se lo digo con certeza, no hay ahorita el lexicólogo, o sea, intérprete, que pueda, Eli sí puede decir Dios, ¿sí? No hay ningún problema, porque viene Eli, Helios, Elah, etcétera, ¿sí? Pero lema la basaptani, no. O sea, no sabemos si efectivamente está bien o mal traducido, pero así está la Biblia. Eso es lo que conviene apuntar, ¿no? Porque dice muy claramente, Eloi lama sabactani, y dice así, que declarado quiere decir, Dios mío, porque me has desamparado. Eso está escrito en la Biblia, así textualmente en la Biblia, ¿sí? Bueno, en fin, ya terminando, tengo sed, ¿ya? Y por penúltimo, consumato mes, que es todo está consumado, y las 7, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la resurrección, y ascensión y regreso al Padre, ¿sí? Ahí termina el cristianismo. Pero ¿qué pasa con los hebreos? No tienen esta resurrección ellos. Y el tema de esta noche, pues son los judíos, obviamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo lo manejan los judíos. Para empezar, la luz nos dice que la ascensión es elevación de Jesucristo a los cielos, día en el cual la iglesia lo celebra. La palabra ascensión en la Biblia no existe. Fíjense, vean, son cosas que también conviene apuntar. La palabra no existe, ¿eh? Bueno, pero hay que interpretarlo, ¿sí? Hay que interpretarlo y ahorita lo vamos a ver más puntualmente, ¿sí?
Pero ¿cuáles son, ahora sí, las ascensiones antes del cristianismo? Los judíos mencionan dos ascensiones. La del patriarca Enoch, se pronuncia Enoch, y lo más correcto, Hanoch. Y la del profeta Elías. Pero ¿cómo ascendieron? ¿Se acuerdan? Vean, vamos a leer, eso vale la pena leer. Vamos en la trama judía, ¿no? Dice, la ascensión de Hanoch en Génesis 5, 21, 24, dice, era Hanoch de 65 años cuando engendró a Matusalem. Versículo 22, anduvo Hanoch en la presencia de Dios después de engendrar a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. 23, fueron todos los días de la vida de Hanoch 365 años. 24. Y anduvo constantemente en la presencia de Dios y desapareció, pues se lo llevó Dios. Bueno, dice la Biblia, o sea, la Torá, dice que, esto está en el Génesis, viene de Moisés, obviamente, ¿verdad? Pero hay que ver estos números que son muy importantes, ¿no? Cuando dice que tenía 65 años, vean la interpretación, cada quien tiene su interpretación. Este 6 es la iluminación, no hay ningún problema. O sea, ya él era una persona iluminada. Pero le faltaba un crédito, por no decir un año, un crédito para lograr un 6, para la segunda Pascua, que es la inmortalidad. Fue cuando engendró a Matusalem, el ser más longevo en la Biblia, que va a simbolizar la inmortalidad, obviamente. Bien. Entonces, dice que anduvo Hanoch en la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que para lograr este segundo 6, lógicamente estaba trabajando, ahora sí, con los códigos divinos que todos traemos, pero él particularmente, ¿verdad? Pues con los códigos ahora sí, de los Elohim, ¿sí? Pero después de engendrar a Matusalem 300 años, o sea, logra el número 3, ya comprende bien los 3 seises, aunque está desarrollando el segundo 6. Así me explico, ojalá que sí. O sea, en total hay que desarrollar 6 seises. Pero él ya tenía uno, ya iba por el segundo 6. Entonces, estos 300 años son, ahora sí, los 3 árboles, que son Briach, Yetzirah y Asiab. Para los cabalistas le faltaba, ya estaba por terminar realmente el segundo árbol para entrar en la resurrección y la ascensión, que es el tercer 6. Pero ahorita, como todavía tiene carne, tiene que completar el segundo 6. Y entonces, ya hasta aquí dice, y engendró hijos e hijas. O sea, todavía tenía códigos terrenales, perdón. O mortales, está bien, mortal y terrenal es lo mismo, ¿sí? Entonces, ya por último dice, fueron todos los días de la vida de Hanoch 365. Estos 365, ¿verdad? Evidentemente, hay que manejarlos ya sea en el árbol de la vida como un 3, que es Binah, un 6, que es Tiferet, y un 5, que es Geburah, ¿sí? Entonces, sí se puede manejar en el árbol de la vida, pero también hay algo importante que no hay que desatinar. Los egipcios ya tenían perfectamente bien calculado el año, vamos a llamarle terrestre, 365. Pitágoras ya lo tenía, muchos ya lo tenían. Después los desvirtuaron, pero los egipcios, léanlo, ya en los documentos que yo los he enviado, ahí lo estamos diciendo, pero además son cosas que ya están escritas en jeroglífico y sabemos perfectamente bien que los egipcios tenían bien medido el año. ¿Quién se los dio? Quien haya sido, pero ya lo tenían. Pero aquí va a tener dos excepciones. Una que es el 3, 6 y 5, ¿verdad? Y la otra es que ya terminó todo el evento, ¿verdad? Y por lo tanto se fue, se lo llevó Dios, ¿sí? O sea, regresó al Padre Celestial, a los progenitores, a los Elohim, como sea. Es igual, ¿eh? Bueno, Hanoch, ¿verdad? Completó el proceso de la gran obra, ¿no? Pero hubo otra persona que también lo completó, que fue la ascensión de Elías, y esto lo leemos en 2 Reyes, versículo 11, y dice, siguieron andando y hablando, y aquí que un carro de fuego con caballos de fuego separó a uno de otro, y Elías subía al cielo en el torbellino.
Eliseo miraba y clamaba. Eliseo era su acompañante. Pero dice aquí que fueron separados. Porque Eliseo, ¿verdad? Hagan de cuenta que es la parte de Elí. Elí es Dios. Zeus o Seo es sabiduría. O Zeus es la sabiduría eterna. Entonces se separa de la sabiduría porque aquí tenía que ascender. O sea, terminar su proceso de carne, ¿no? Y entonces Eliseo clamaba, miraba y clamaba, Padre mío, carro de Israel. Recuerden que Israel es Isis, Ra y El, luna, sol y Dios. Es lo que significa Israel. Y auriga suyo, carro de Israel y auriga suyo, que es el auriga es el conductor del carro de Israel, que es esta fuente del Padre Celestial. Dice, y no lo vio más. Y cogiendo sus vestidos, los rasgó en dos trozos. De ahí viene la rasgadura de vestidura, ¿no? Significa que no comprendió, ¿sí? Bueno, estos son los dos ascensos, pero fíjense, muy diferentes a los cristianos, que ya los volveremos a tocar cuando estaremos ya en lo que se llama en el estudio del cristianismo. Van a ver que la resurrección que manejan los evangelistas como que es más ad hoc a nosotros, más entendible al menos, más fácil de comprender que estas, porque aquí casi nos están diciendo, pues tienes que ser como Hanoch o como Elías para que en un carro venga Dios y te lleve. Pues qué difícil, ¿no? Muy difícil. Aunque este carro de fuego con caballos de fuego, pues como dice aquí, separó a uno de otro, significa que es una carroza, es la Merkabah de los judíos, o de la Kabbalah, la Merkabah, pero de fuego, ¿qué significa? Del programa espiritual. Entonces sí necesitamos un proceso ahí un poquito complicado, aunque la Kabbalah, ya cuando se entra uno a Kabbalah, sí tenemos una mejor explicación, que este carro de fuego es realmente el cuerpo etéreo que está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, esta es la proposición judía para ascender a los cielos, ¿sí? No es la tipo alquímica que maneja el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, dice el versículo más expresivo y claro en Génesis, y dijo el Eterno, Dios, que en hebreo se llama Elohim, ¿eh? Por cierto, he aquí que el hombre se convirtió en uno como nosotros para conocer el bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, y aquí nos dicen cuando menos cómo podemos vivir para siempre. Entonces tenemos que igualarnos a los dioses, en primer lugar, conociendo el bien y el mal, o sea, la columna B y la columna J, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya nos están diciendo, ¿verdad? Y ahora dice, y ahora no sea que extienda su mano. Ah, entonces, al alcance de nosotros, o sea, de nuestras manos o brazos, ¿verdad? Podemos tomar, o sea, coger el árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Ahí es donde viene ya esta parte alquímica que tiene que ver con el cuerpo humano, porque está al alcance de nosotros. Pero primero necesitamos la iluminación, que la primera Pascua, que para mí es el equivalente de ser uno como ellos, para conocer el bien y el mal. ¿Qué significa? Que conocemos toda la estirpe de la columna B, del reino mineral hasta el homínido cromañón, ¿verdad? Y el bien es el programa de los hijos de los dioses, o sea, el programa de los nefelim. En conclusión, la tercera Pascua y Cuaresma se desarrolla en un estado etéreo o metafísico. Por eso, ese es el carro tanto de Hanoch, que se lo llevó Dios, quién sabe cómo, ¿no? Pero el carro de Elías sí, ¿no? O sea, es en otro plano que se llama Nueva Jerusalén, se llama el tercer templo, Templo de Jerusalén, celeste, etéreo, etcétera. ¿Ya? Entonces, la tercera Pascua es resurrección y ascensión, regresando al Padre de la creación, ¿sí? Todo esto es cristiano, que lo veremos en su momento. Entonces, cualquier pregunta, etcétera, pues aquí están los correos. Con toda confianza, escríbanos con esto. Hermanos, terminamos.